los teólogos católicos dicen que los fariseos somos nosotros, que nosotros somos los hipócritas, nosotros somos los que inventamos mandamientos de hombres. Y dicen los católicos que el mejor ejemplo de un mandamiento de hombres es la sola escritura. Dicen ellos, la sola escritura no era una enseñanza creída ni practicada por la iglesia primitiva. La sola escritura no fue algo que inventaron hasta después de la Reforma, hace 500 años, después del 1517. Y uno dice, ¿pero por qué? Y ellos dicen, es que la iglesia primitiva, hermanos, los primeros cristianos no tenían el Nuevo Testamento. ¿Sí sabían ustedes eso? Es un error pensar, hermanos, que los primeros cristianos se reunían así como nosotros y decían, vamos a ver Primera de Pedro, vamos a leer el Evangelio de Lucas, vamos a leer Mateo capítulo. No había Mateo, ni Marcos, ni Lucas, ni Hechos, ni Romanos, Gálatas, Filipenses, Tesalonicenses, Colosenses. No había nada de eso. Y la iglesia católica dice, ¿ves? ¿Cómo dices tú que los primeros creían en solo escritura cuando no estaba ni siquiera el Nuevo Testamento? Y es cierto, hermanos. El primer evangelio que se escribe fue el Evangelio de Marcos, para que se lo lleven ahí de dato, alrededor del año 65, y nuestro Señor Jesucristo muere alrededor del año 33. Estamos hablando que hay por lo menos 30 años en los que no había ningún evangelio. 30 años en los que no había nada. Entonces, ellos dicen, ¿cómo pueden creer en sola escritura, protestantes ignorantes, cuando no había escrituras? Ellos enseñan que todo hasta ese momento había sido oral, transmitido nada más así por tradición. Los apóstoles tenían la verdad y la transmitieron, y hasta después, dicen ellos, vinieron las escrituras. Y suena interesante. No sé si se les haga a ustedes interesante el argumento, pero si se topan con un católico que sabe y les dice eso, ustedes van a decir, ay, pues yo no sabía. Y luego dicen, mira, protestante, te voy a enseñar. Búsquense, hermanos, Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2. Segunda a los Tesalonicenses 2, el verso 15. Me dicen con un amén cuando lo tengan. Por eso no leímos al principio, porque vamos a leer ahorita. Segunda de Tesalonicenses 2:15. Yo los espero, hermano, no se apuren. ¿Y lo hallaron? Segunda de Tesalonicenses 2:15. Fíjense lo que dice. Así que, hermanos, estad firmes y retened la doctrina que habéis aprendido, sea por palabra o por carta nuestra. Y ahí el católico dice, ven, protestantes, había dos fuentes de inspiración, había dos fuentes de revelación, había dos verdades por las cuales la iglesia se sostenía, y no era nada más la escritura, sino que era también la tradición. Dice Pablo, todo lo que les enseñamos, ya sea de palabra, tradición, o por carta nuestra, escritura. Luego denle la vuelta, Segunda de Tesalonicenses, capítulo 3, versículo 6. Segunda de Tesalonicenses 3:6. ¿Lo tienen, hermanos? Dice, pero les ordenamos, hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que os apartéis de todo hermano que ande desordenadamente y no según la enseñanza que recibisteis de nosotros. No dice de la escritura. Entonces aquí los católicos dicen,
¿Ves? Y a mí me gusta decirles esto, hermanos, para que los católicos que nos están escuchando sepan que nosotros sabemos sus argumentos y que tenemos una respuesta. El problema es cuando se encuentran con personas que no saben qué les van a responder. Primera de Corintios, hermanos, último ejemplo católico. Primera de Corintios, capítulo 11 y el versículo 2. Primera de Corintios 11, 2. Dicen, ya ves, protestante, no es nomás la sola escritura. Ese es un mandamiento de hombres que inventó Lutero hace 500 años, con el que te engañaron. Primera de Corintios 11, 2. ¿Sí lo oyeron, hermanos? Os alabo, hermanos, porque en todo os acordáis de mí y retenéis las instrucciones tal como las entregué. Ahí vuelven a hablar otra vez de una tradición, de una enseñanza oral. Entonces la Iglesia Católica dice, ya ves, no es nada más las escrituras fueron después, primero fue la tradición, y nosotros, dice la Iglesia Católica, tenemos la tradición, y por eso tenemos enseñanzas que no están en la escritura, pero que sí son bíblicas, porque Dios se las reveló a los apóstoles. Ahora, ¿qué podemos decirle a estos argumentos, hermano? ¿Qué diría alguno de ustedes? Si alguien les dice, mira, no es nada más la escritura, hay tradición, y les dan estos 3 pasajes. ¿Qué pueden decir ustedes? El texto de Apocalipsis donde dice que no vas a añadir. Que no vas a añadir. ¿Alguien más, hermanos? Que hay tradiciones que contradicen lo que dice la escritura. Hay tradiciones, sí, que contradicen la escritura. Las tradiciones que no contradicen la escritura sí las podemos aceptar. Las que contradicen no. Ese es un buen punto. ¿Alguien más, hermanos? Bueno, fíjense bien, hermanos, porque el diablo es astuto. Número 1, es cierto que la iglesia primitiva no tenía el Nuevo Testamento. Eso es cierto, no es una calumnia ni es un invento, se escribió después. Pero eso no significa, hermanos, que la iglesia no tenía escrituras. Aguas con eso. No tenían el Nuevo Testamento, pero sí tenían escrituras. ¿Cuáles escrituras tenían? El Viejo Testamento. El Viejo Testamento. Entonces pónganse abusados, porque llegan los católicos. No había escritura. Ay, el Evangelio de Marcos. Ay, no había Mateo y no había Evangelios. Pues entonces sí era la tradición. No, espérame, católico. Espérame. No había Nuevo Testamento, pero había Viejo Testamento, en primer lugar. Número 2. Todo lo que los apóstoles enseñaron, todititito, absolutamente todo, como tradición y de forma oral, estaba fundamentado y sacado del Antiguo Testamento. Todo, hermanos. No crean así como que la historia del Antiguo Testamento fue una, luego vino Jesús y los apóstoles inventaron otra, y los apóstoles eran católicos y dijeron, vamos a hacer aquí una reunión en Roma y hacemos una religión. No. Los apóstoles tuvieron la revelación del Antiguo Testamento. Todo está fundamentado y escrito ahí. Búsqueme Primera de Corintios, capítulo 15. Aváncele nada más 4 capítulos. El verso 3. Primera de Corintios 15, 3. ¿Sí lo tienen, hermanos? Ahí va la primera respuesta para los católicos. ¿Qué dice el verso 3? Porque primeramente dice, os he enseñado lo que asimismo recibí. Ya ven, es tradición. Pablo enseñó lo que recibió. ¿Pero qué enseñó Pablo y qué recibió? Que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las escrituras. Católicos mentirosos. Lo que Pablo andaba enseñando no eran ocurrencias de Pablo ni nuevas doctrinas que Jesús les había enseñado, sino que se estaban cumpliendo lo que decían las escrituras. Yo les enseñé que Jesucristo vino a morir por nuestros pecados conforme a las escrituras,
y que fue sepultado y que resucitó al tercer día. ¿Qué dice, hermanos? Conforme a las Escrituras. ¿De dónde sacan que la sola Escritura es un invento de Martín Lutero? Es mentira, hermanos, que la iglesia primitiva no tenía Escrituras. Sí tenía, se llamaba el Antiguo Testamento. Y es mentira que la sola Escritura es una doctrina de hombres, porque los apóstoles enseñaban solo Escritura. Aquí les comparto en el primer comentario el enlace del estudio completo. Dios me los bendiga.